Muy buenas tardes, amada iglesia. Es nuevamente un gusto y un privilegio poder estar a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Él que me concede una vez más este gran honor. Y el tema que vamos a estar meditando en esta tarde está basado en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 16. Voy a invitarlo a que usted busque en sus Biblias. Ya sabe que estamos hablando acerca de la armadura de Dios. Y vamos a ver el tema sobre el escudo de la fe. En esto vamos a estar basando nuestro tema. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Que sobre todo tenemos que tomar nuestro escudo de la fe. La fe es todo en todo a la hora de la tentación. Vuelvo a repetir, la fe es todo en todo a la hora de la tentación. Y hemos visto un poquito acerca de, ya vimos lo que es el yelmo, ya vimos lo que es la coraza, ya vimos también lo que es el cinto, ya también estuvimos estudiando lo que es el calzado, el significado de cada uno de ellos, y sabemos que todos estas partes de la armadura que hemos visto son aquellas que van puestas sobre el soldado, que el soldado tiene que traerlas bien puestas. El yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, es algo que debe de tener puesto. Pero hoy vamos a ver acerca de la fe. Es algo que nos dice la palabra que nosotros tenemos que tomar. Nuestra fe es algo que tenemos que tomar, así como un escudo se toma también, la fe se tiene que tomar. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso es la fe, que vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Dios ha hecho cosas buenas a través de nosotros durante toda esta temporada y sé que Dios seguirá haciendo cosas mejores. Quiero hablarles acerca de este tema. Voy a describirles la importancia y la efectividad de la fe como escudo. La importancia y la efectividad de la fe como escudo. En primer punto, vamos a ver acerca de la importancia de la fe. ¿Por qué es importante la fe? El apóstol Pablo nos dice en esta carta, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Por qué es importante nuestra fe? Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, quiero mencionarle algunos aspectos. ¿Por qué es importante la fe? La fe es importante porque nos da la seguridad de la salvación. Lo que acabo de leer dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de nuestra fe. Usted ha creído en la obra redentora de Jesús, por lo tanto usted tiene salvación gracias a que usted ha creído en ello. Somos también personas bienaventuradas. Juan capítulo 20, versículo 29, vamos a encontrar esta referencia. Juan 20, 29 dice: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos personas bienaventuradas porque aunque no vemos a Jesús, creemos lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, somos personas felices. Por eso la fe es importante, porque la fe nos ayuda a ser personas felices, a ser personas dichosas. Y Hebreos capítulo 11 encontramos una serie de aspectos de personas que fueron movidas por medio de la fe. Y a través de esto también quiero resaltar algunas cosas. Hebreos 11 vemos que por la fe muchos alcanzaron un buen testimonio. Muchas personas realizaron muchas grandes hazañas.
Por eso a nuestro alrededor tenemos una gran nube de testigos que por medio de la fe alcanzaron cumplir su meta. También Hebreos nos dice que por medio de la fe creemos que el universo fue formado por Dios, porque eso nos enseña la palabra, y por medio de la fe nosotros lo creemos. También Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, podemos agradar a Dios. Eso es algo muy importante que hace la fe en nuestras vidas, por eso es tan importante. También la fe nos mueve a hacer y creer en cosas inconcebibles para algunos. La fe fue la que movió a Abraham a salir de su tierra y de su parentela a un lugar desconocido. Solamente Dios le dijo, te voy a llevar a otra tierra. Y él fue movido por medio de esa fe. Entonces, y también vemos que él en su ancianidad tuvo un hijo con su esposa. Y todo eso fue por medio de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Eso es algo increíble. También ponemos nuestra mirada en el cielo. Vivimos conscientes del mal que hay en el mundo y nos apartamos de él. Creemos que hay un cielo, creemos también que hay un infierno, y por lo tanto, si nosotros queremos irnos con el Padre, vamos a poner nuestra mirada en Dios. Y estamos creyendo en esto. También nos dice que la fe es la que nos mantiene confiados en Dios, en sus promesas, en lo que dice su palabra. En eso nosotros tenemos que basarnos. Por eso es tan importante nuestra fe. Y quiero enfatizar lo que dice el versículo 33 en la versión La Biblia al Día, que me llamó mucho la atención lo que decía. Versículo 33 en una parte dice, alcanzaron lo que Dios les había prometido. Por medio de la fe muchas personas alcanzaron lo que Dios les había prometido. Por ese motivo la fe es muy importante en nuestras vidas. Nosotros como seguidores de Jesús debemos de tener bien puestos, debemos de tomar, como dice la palabra, nuestro escudo de la fe, porque es de vital importancia. Ya le mencioné por qué es de vital importancia. Y por eso Pablo decía, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pero no estaba diciendo con esto Pablo que el escudo era la pieza más importante de toda la armadura. No estaba diciendo eso. Lo que puede entenderse es, además de todo esto, es lo que estaba diciendo. Es decir, que sin el escudo, el resto de la armadura sería ineficaz, ya que ésta protege todo lo que se ha puesto antes. El escudo es algo que se tomaba y se ponía enfrente del guerrero, de aquel luchador que iba a enfrentar la batalla, y lo ayudaba a proteger toda la demás armadura. Le ayudaba a proteger el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, todo eso le ayudaba a proteger su escudo. Por eso el apóstol Pablo decía, tomen ese escudo. No es que sea más importante, pero sí es importante también para nuestras vidas. Dice, tomad la coraza de justicia, el cinto de la verdad y el calzado del evangelio. Es algo que permanece pegado a nosotros. Se toma y se pone y ahí permanece. Pero el escudo es algo que nosotros debemos de tomar con nuestras manos. Debe de estar pegado en nosotros. Tenemos que agarrarlo. Por eso es muy importante, dice Pablo, tomen el escudo. Esto es en base a la circunstancia que nosotros estamos viviendo, porque a lo largo de nuestra vida podemos pasar diferentes temporadas. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Qué situación estás pasando? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Depresión? ¿Impotencia? ¿Soledad? ¿Te sientes herido? ¿Decepcionado? ¿Desanimado? Pero para todo eso, déjeme decirle que en la palabra encontramos palabra que nos va a infundir fe y aliento. Dios nos dice en su palabra que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él no duerme, el que nos guarda, que Él no dejará que nosotros resbalemos, que Él está con nosotros, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él va a estar a nuestro lado.
El Señor ha prometido esto. Por eso es muy importante nuestra fe, y cuando pasemos tiempos difíciles podemos ir a la palabra y vamos a encontrar muchas promesas que Dios nos ha dejado. En base a la situación que usted esté viviendo, Dios siempre tiene una palabra certera para usted. Y es importante que cuando vayamos a la palabra, nosotros creamos en ella, creamos en lo que nos dice. Por eso es de vital importancia que nosotros tomemos nuestra fe. Vea la palabra. Dile: Dios, háblame por medio de tu palabra. Y puedo asegurarle que Dios le va a hablar. Porque Dios habla de muchas formas, pero también a través de la palabra. Dios tiene una palabra para usted. Así que vaya a la palabra de Dios y va a encontrar lo que usted está necesitando. Hemos visto, punto número 1, la importancia de la fe. Punto número 2, ¿por qué la fe es un escudo? ¿Por qué de toda la armadura Pablo no dijo el yelmo de la fe? ¿Por qué no dijo el calzado de la fe? Dijo el escudo de la fe. ¿Por qué dijo esto? Póngase a meditar usted por qué cree que Pablo dijo esto. ¿Por qué no utilizó otra parte del armamento para decir que eso es la fe? Dijo el escudo. Vamos a verlo. La palabra usada en este pasaje de la Biblia, escudo, no indica el pequeño escudo redondo. No sé si usted ha observado en películas, es un escudo redondito pequeño. No es ese, sino un escudo muy grande que cubría totalmente al guerrero. Era prácticamente como el tamaño de una puerta, que lo cubría totalmente al guerrero. Se refiere al escudo grande romano, cubierto de cuero o de una placa de metal, capaz de detener los dardos del fuego que arrojaba el enemigo. Y este a su vez servía como un muro de protección. Cuando venía el enemigo y todos formaditos los soldados ponían sus escudos enfrente, y eso servía como un muro de protección cuando todos se juntaban. Entonces, es muy importante, por eso el apóstol Pablo decía que la fe es como un escudo, porque nos protege de muchas cosas. La fe es siempre la confianza absoluta en Cristo, la que nos rodea. La confianza absoluta en Cristo es un armamento indicado para la defensa en distintos asaltos. En distintas situaciones usted puede tomar su fe y decir: el Señor me dijo esto, Dios me dijo esto, y sé que lo va a cumplir. Tal vez estoy pasando tiempo difícil, pero sé que Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él me lo dijo. Y Él no miente, Él no se arrepiente. Entonces debemos de tomar nuestro escudo, nuestra plena confianza en Cristo. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, como recibir a Cristo. No vemos, pero nosotros le aceptamos y le decimos: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y que me aceptes como tu hijo. Y tener el privilegio de que Él habite plenamente en nosotros. El Padre, Jesús, habita plenamente en nosotros, en usted. Así como nos brinda beneficios de la redención, y de este modo nos da gracia y amor que provienen de Él. Es como un escudo, una defensa en toda forma. Tenemos ese escudo que es nuestra fe. Y Efesios capítulo 3, versículo 17 nos dice lo siguiente: para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo. Cristo habita en nosotros por medio de la fe, porque así lo creemos. Porque eso le dice su palabra. Lo estamos creyendo, que Dios habita en medio de nosotros por medio de nuestra fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
El amor de Dios se derrama en nuestros corazones y nosotros conocemos por medio de la fe, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que podamos comprenderlo. ¿Y cómo vamos a entender esto? Por medio de nuestra fe. Por eso es muy importante esta parte de la armadura. Armarse con el escudo de la fe sugiere aferrarse voluntaria y firmemente al Dios revelado en los evangelios, de una dependencia firme y resuelta en el Señor, que apaga los terribles intentos del enemigo que desean dañarnos y provocar pánico. Tomar el escudo era decisión del soldado. Él decía, si se dice, no, yo soy muy valiente, con esto puedo. Y se iba a pelear sin su escudo. Era más fácil que le llegara un dardo encendido. En lo demás de su armadura era más fácil que fuese lastimado. Pero si él decía, bueno, yo voy a tomar. ¿Por qué? Porque el escudo pesa. No es algo ligero, es algo que tiene peso. Así como nuestra fe tiene un gran peso sobre nosotros y sobre el territorio del enemigo, también nuestra fe tiene un gran peso. Un peso muy grande. Pero tenemos que aferrarnos voluntariamente y firmemente. Usted se tiene que aferrar a su fe, a lo que el Señor ya le ha dicho. Aférrese a ello en este tiempo y en el que venga. Aferrémonos a nuestra fe y dependamos del Señor, estemos firmes en lo que nosotros hemos creído. Entonces, la fe es un escudo. ¿Por qué motivo? Porque nos sirve de defensa. ¿Por qué más? Nos da la seguridad de que Cristo está con nosotros. Y al tomarlo, damos a conocer que dependemos de Dios y de su palabra. Es algo que quiero que recuerden. Cuando tomamos nuestro escudo de nuestra fe, decimos, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y yo dependo de lo que me dice su palabra. Yo dependo de lo que Dios me dice. No de las circunstancias, sino de lo que Dios me está diciendo en ese tiempo. ¿Qué le está hablando Dios en este tiempo? Dios nos está hablando. Dios está dando palabras a su corazón. Aférrese a ello. Cuando usted va y lee la palabra, encuentra y el Señor toca su corazón, aférrese a esa palabra que el Señor le está hablando. Y punto número 3, la efectividad de la fe. Vamos a ver, ya vimos que la fe es importante, ya vimos que por qué la fe es un escudo, pero ahora vamos a ver la efectividad de la fe. Dice la palabra de Dios que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Es efectivo el escudo? Claro que sí es efectivo. Dice la palabra que sirve para apagar los dardos del fuego del maligno. No dice quizás se apagarán, puede ser. Afirma y reafirma que si nosotros tenemos nuestro escudo, tal vez llegue el dardo encendido, pero ¿qué va a pasar? Se va a apagar, no se va a propagar, se va a apagar ese fuego. Por eso es muy importante que nosotros lo usemos, porque es efectivo, muy efectiva la fe. Dardos del fuego. ¿Por qué dice dardos del fuego? ¿Qué había observado el apóstol Pablo en relación a guerras que tal vez había él visto? Los dardos del fuego eran las armas más peligrosas de las guerras antiguas, las cuales se mojaban en la punta con brea y se les prendía fuego y se lanzaban. Entonces se les prendía fuego, se lanzaban y si pegaba en la puerta de la ciudad y la puerta era de madera, comenzaba ¿qué? A arder esa puerta. Y de esa manera quemaban muchas casas, muchos lugares. Por eso dice que si nosotros tenemos el escudo, vamos a poder apagar esos dardos encendidos. Ahora dice que son dardos, no son dardos físicos, dice son dardos del maligno.
del maligno, que son cualquier tipo de ataque que nosotros recibimos, ataques directos en lo oculto, cuando uno está solo, el enemigo viene y nos ataca. Esos son los dardos del maligno, que hay persecuciones demoníacas, o la constante lluvia de tentaciones que nos vienen a diario, ya sea por causa del enemigo, por nuestra propia carne. Por eso es muy importante que nosotros tomemos nuestro escudo y nos sometamos a la voluntad de Dios. Estos dardos deben ser contrarrestados con la fe, porque cuando caminamos cerca de Dios, estamos a salvo de la tentación, porque estamos pegados a Cristo. Tal vez sí vengan tentaciones, pero el Señor va a decir, hey, detente, no hagas esto, porque está mal. El Espíritu Santo va con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, si nosotros estamos pegados a Dios, si nosotros estamos pegados al escudo de nuestra fe, los dardos del enemigo que mande contra nosotros o los propios deseos de nuestra carne van a ser contrarrestados, van a ser apagados. En la primera carta de Pedro encontramos algo muy importante. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que vence la fe? Vamos a ver algunas cosas que vence la fe. La fe vence al maligno. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, por medio de la fe nosotros podemos vencer al maligno. Estamos resistiendo al enemigo y vamos a poder vencer. Vamos a apagar sus dardos encendidos ante la tentación, ante la ira. ¿Cuántos no nos enojamos muy fácil? Pero con nuestra fe y recordamos lo que dice la palabra, nos tranquilizamos. ¿Por qué? Porque la palabra es efectiva en nosotros. También nos ayuda a vencer los deseos carnales, la venganza. ¡Ay, me hizo daño! Yo también le voy a hacer daño. No, pero la palabra dice que no debo hacerle daño. Nos ayuda a vencer al maligno. La desesperación, la depresión, toda tristeza se disipa. El gozo del Señor es quien viene a darnos fortaleza. El fruto del Espíritu Santo, gozo, es formado en nosotros. Entonces, la fe vence al maligno. También vence al mundo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Obtenemos la victoria por medio de nuestra fe. Entonces nosotros somos capaces de vencer al mundo por medio de nuestra fe. Y asimismo, en ese mismo pasaje, nada más el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos guarda. Dios nos libra de muchas cosas. Por eso es muy importante que creamos en lo que nos dice la palabra. Por eso es muy importante que nos aferremos a nuestra fe. Entonces podemos decir que la fe aplica a la palabra de Dios y a la gracia de Cristo. Es la que apaga los dardos encendidos del maligno. Cuando creemos en la gracia de Dios y cuando también aplicamos la palabra en nuestras vidas. Quiero concluir diciendo lo siguiente.
He descrito que la fe es importante porque nos da seguridad de las promesas de Dios. Es un escudo que nos sirve de defensa y seguridad para que podamos conocer para que demos a conocer nuestra dependencia de Dios. Y por último, que es efectiva ante los dardos del fuego, porque salimos victoriosos ante el mundo y el maligno. Porque la fe es todo en todo a la hora de la tentación. Tenemos el escudo de la fe. Así que aferrémonos a Cristo, aferrémonos a sus promesas. Y así como dice la palabra de Dios en Hebreos 11, vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido, solamente por medio de la fe. Vamos a alcanzar lo que el Señor nos ha prometido. Así que tomemos nuestro escudo y con esa fe vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir caminando, porque ciertamente, como dice la palabra, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que lograron alcanzar su meta, que lograron cumplir con su propósito por medio de la fe. Así que quite todo pensamiento del mal. Y ahora Dios, dígale: Señor, quita todo pensamiento del mal. Yo quiero creer en tu palabra. Yo me aferro a tu palabra. Yo me aferro a esta palabra, Señor. Lo que Dios te ha dicho, créelo, que el Señor lo va a hacer en tiempo y forma que Él decida hacerlo. Bueno, iglesia, ha sido un gusto poder compartir nuevamente la palabra, esperando que sea de grande bendición para sus vidas. Hasta luego.